Muy buen día a todos. En el video de hoy vamos a hablar sobre cuál es mejor, el análisis técnico o el análisis de fundamentos. Nos introducimos rápidamente en el tema. Análisis de fundamentos estudia la empresa para determinar el valor de la misma. También lo que hace es determinar ventajas competitivas o no, o en base al estudio de los múltiplos barra ratios, determina si invierte o no. El análisis técnico, por su parte, lo que hace es estudiar los gráficos, bien para determinar patrones y que en base a ello determinar si el precio va a ir para arriba o para abajo y con eso posicionarse long o short. Esta respuesta que yo les voy a dar a la pregunta con la cual iniciamos el video es estrictamente personal y se basa en mi experiencia, lo cual puede que no sea compartida por ustedes. Yo en un principio, de hecho está el video, decía que como para el análisis de fundamentos consideraba que valor es distinto de precio y el análisis técnico consideraba que valor es igual a precio, decía que no podía aplicarse las dos herramientas en simultáneo, que era un error. Claramente en ese momento no sabía nada. Bien, debe ser esa la realidad. Conocía muy poco sobre fundamentos, sí conocía sobre análisis técnico, pero poco de fundamentos. Por lo tanto, una pequeña respuesta o rápida respuesta que les digo, es muy fácil criticar lo que uno no conoce. La información está. Bien, la información está. Lo que pasa es que depende de nosotros saber interpretarla o no. Y para saber interpretarla hace falta tener conocimiento. Conocimiento que obtuve con los años y que me llevó, a darles la siguiente conclusión al tema. Y es que sí, sirve totalmente el análisis de fundamentos como también sirve el análisis técnico. No existe una herramienta mejor que otra. Ambas dos son muy buenas, depende mucho de la eficacia de esta herramienta de acuerdo al analista. Vamos una vez más, si yo aplico mal análisis técnico y muy probablemente me vaya mal. Si yo interpreto de manera errónea, porque tengo un conocimiento erróneo sobre fundamentos, y muy probablemente me vaya mal con los análisis de fundamentos. Ahora, un punto interesante es que pueden convivir uno con otro. Pero el punto principal aquí, y al menos es como les digo, esto es en base a mi experiencia personal, creo yo que en momentos de mucha volatilidad, es decir, donde los precios se mueven, van y vienen, no hay una tendencia muy definida y demás, el análisis técnico cobra mucho valor. Bien, porque justamente nos permite eso, mediante el análisis de la oferta y la demanda, insisto, tan sencillo como aplicar lo que se ve en análisis técnico o solamente velas japonesas y volumen, bien, podemos determinar los movimientos, algo que carece el análisis de fundamentos. Bien, por lo tanto, si lo van a aplicar en términos de corto plazo, al menos bajo mi punto de vista, mi perspectiva y mi experiencia personal, es muy pero muy bueno el análisis técnico. Ahora, a la hora de conformar un portafolio de largo plazo es donde entra en juego lo que es el análisis de fundamentos. Bien, el análisis de fundamentos, como les dije, pueden ir por tres ramas. Valúan la empresa, detectan ventajas o van por los múltiplos. Bien, bajo estas tres medidas, muchos adoptan lo que es el tema de flujos, otros adoptan lo que es el tema de los múltiplos, bien, y luego hay una tercera rama que es el tema de las ventajas. En definitiva, si van a invertir a largo plazo es donde entra realmente en juego el análisis de la empresa. Bien, recuerden que a corto plazo al precio lo mueven las expectativas, es lo que esperamos que ocurra, o mejor dicho, lo que esperan todos que ocurra. Y eso es bastante visible por medio de análisis de vela y volumen. Bien, obviamente uno se puede equivocar como cualquier persona, no existe nadie que no se equivoque. Pero a lo que voy es que en el largo plazo, como quien manda ya no es la expectativa, sino realmente lo que vale el beneficio que uno obtiene como accionista, es donde entra en juego el análisis de fundamentos. Conclusión muy rápida. A corto plazo creo que el análisis técnico prima sobre el análisis de fundamentos. Y a largo plazo el fundamental prima sobre el análisis técnico.
Ahora, ¿esto quita que uno no se pueda aplicar a corto y el otro no se pueda aplicar a largo? Es decir, que no podamos aplicar análisis técnico a largo plazo. Bueno, sí se puede aplicar a largo plazo. ¿Cómo? Bueno, ajustando las temporalidades en el gráfico. Bien, recuerden, acá tenemos un gráfico de diario, pero si yo quiero poner un gráfico de 15 minutos, estaré operando en base a una temporalidad de 15 minutos. Si yo quiero invertir a largo plazo, miré un gráfico mensual o anual y en base a ello determinaré los movimientos. ¿Esto quita de que no se pueda aplicar análisis de fundamentos a corto plazo? No, porque por medio de ustedes, por ejemplo, de evaluar la empresa o determinar cuál es, a ver, ¿cómo les puedo explicar esto? La tasa de retorno que les da esta empresa, pues acá yo tengo a Apple para dar un ejemplo nada más, pueden determinar que ante momentos de, por ejemplo, derrumbe de mercado, la empresa queda barata. Bien, y por lo tanto les da una oportunidad a ingresar. Por ejemplo, con todo este tema del COVID del año pasado, empresas con muy fuertes ventajas y múltiplos muy sólidos quedaron en un momento a precios muy baratos. ¿Y cómo determinamos qué es barato? Eso lo permite el análisis de fundamentos. ¿Y eso qué permitió? Dar un punto de ingreso muy pero muy atractivo por allá a principios del año pasado. Con lo cual, ¿puede aplicarse a corto plazo fundamentos? Sí. ¿Puede aplicarse a largo plazo análisis técnico? Sí. ¿Cómo recomiendo yo aplicarlo? Si van a operar estrictamente de corto plazo, más bien análisis técnico. Y si pueden, más bien solamente price action. Bien, si van a operar estrictamente de largo plazo, vayan por los fundamentos. ¿Quieren ver momento de ingreso? Y bueno, pueden tomar el análisis técnico para ello con una temporalidad más cortita para determinar el punto exacto para dónde ingresar. En conclusión entonces, amigos, no existe uno mejor que otro. Ambos dos son muy útiles. Si piensan que el análisis técnico no sirve, los invito a estudiarlo. Si piensan que el análisis de fundamentos no sirve para nada, los invito a estudiarlo. Cuando los estudien a ambos dos y los entiendan, y obviamente lo apliquen, se equivoquen, aprendan de sus errores, notarán que no existe una herramienta mejor que otra y que ambas dos son muy pero muy útiles, a tal punto que pueden utilizarla de manera combinada, algo que yo hace varios años atrás decía que no era posible. ¿Y justamente por qué lo decía? Porque bueno, conocía poco sobre los fundamentos. Así que bueno, espero que les haya servido este video. Dejen sus comentarios, me interesa saber qué piensan con respecto al análisis de fundamentos y al análisis técnico.